Hola, bienvenidos a esta primera edición de la Academia Opina. Yo soy Johan Carrillo Zapata y el día de hoy hablaremos de un tema de gran relevancia para muchas cosas: la democracia, elecciones, derechos políticos, etcétera. Me refiero al Plan B, un proyecto de reforma presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca modificar leyes secundarias en materia electoral y que ha causado gran polémica desde su aprobación el pasado mes de febrero y su posterior suspensión hace unos cuantos días por el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez. Para esto tenemos a un invitado de lujo, la maestra Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, quien cuenta con una extensa trayectoria. De acuerdo con lo que puede contabilizar, eran aproximadamente 11 años de experiencia dentro de las instituciones electorales. Muchísimas gracias por atender esta charla, maestra. Muchísimas gracias a ti, Johan, por la invitación y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este espacio para poder platicar contigo y con todo tu auditorio respecto de este tema tan relevante. Muy bien, comencemos hablando un poco sobre la construcción del sistema político mexicano desde la percepción del Instituto Electoral, ¿no? Porque muchas veces se entiende la labor del Instituto Electoral como algo que siempre ha estado presente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de la credencialización, la organización de selecciones, ¿no? Es algo que muchas veces desde, no sé, lo digo de una manera pues, muy burda, el ciudadano de a pie, pues piensa que siempre ha estado ahí, ¿no? Que siempre han existido ese tipo de instrumentos. En ese sentido le pregunto, ¿cuál ha sido realmente la relación entre el Instituto Electoral y la consolidación del sistema político nacional? Es decir, ¿por qué surge el Instituto Nacional Electoral y por qué es útil para las y los mexicanos? Bueno, creo que tú acabas de dar una introducción maravillosa a esta pregunta porque efectivamente necesitamos echar un vistazo hacia atrás para entender el por qué tenemos el día de hoy lo que tenemos. Y una premisa que me parece muy importante que todas las personas que escuchen este programa tengan clara es que nuestro sistema electoral mmm, parte a partir, valga la redundancia, de la desconfianza. Todas nuestras reglas, instituciones, procedimientos, parten de una gran desconfianza que existe entre los distintos actores políticos respecto de antecedentes que no son muy gratos de procesos electorales en los cuales pues se dieron situaciones que nadie quiere que se vuelvan a repetir. Entonces, la construcción de lo que es el Instituto Federal Electoral, las instituciones electorales, vienen precisamente como resultado de esa necesidad que se tiene de dar confianza y de dotar de certeza a los procedimientos electorales. Es importante que la gente lo sepa, por eso que tú comentas. Muchas veces la ciudadanía actualmente nace y ya tiene su credencial, ya sabe que puede acudir a los módulos de atención ciudadana y puede tramitar su credencial para votar y ahí está. Sin embargo, el hecho de que el día de hoy contemos con esta credencial para votar con fotografía viene como una necesidad para contar con un padrón electoral y una lista nominal confiable, que es la base de absolutamente todo lo que hacemos en el Instituto Nacional Electoral para poder organizar un proceso electoral. Entonces, si nos vamos a los antecedentes de esta institución, ahora Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, cuando fue creado con las reformas de 1990, que fue creado esta institución, fue precisamente para dotar de certeza a los procesos electorales, para sacar la atribución de organizar los procesos electorales de lo que antes era la CFE, y que lo organizaba propiamente el Poder Ejecutivo, para que ahora sea un organismo constitucionalmente autónomo el que organice los procesos electorales. Entonces, creo que sí es muy importante esto que tú comentas, porque el INE, antes IFE, precisamente surgió como una necesidad para organizar, que sea un árbitro, que sea un árbitro ajeno incluso a la propia contienda electoral, quien organice los procesos electorales. Ah, pues me parece muy interesante, sobre todo este tema de que surge bajo una problemática que es la desconfianza, ¿no? La desconfianza pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo y esto creo que se puede reflejar directamente en las etapas por las que ha atravesado el ahora Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pasó de ser una comisión, como usted lo menciona, dependiente de la Secretaría de Gobierno, hasta que se consiguió que fue un órgano autónomo.
es decir, que ha transitado por muchas reconfiguraciones, siendo la más reciente en 2014, donde pasó de llamarse IFE al Instituto Nacional Electoral, ¿no? No obstante, frente a los discursos de sectores afines, sobre todo al presidente, se ha querido dar la impresión de que el INE no quiere avanzar, de que no quiere, entre comillas, progresar, señalando, por ejemplo, una aparente renuencia frente a los ejercicios como la revocación de mandato, ¿no? Y la consulta al juicio de los expresidentes, ¿no? Con estos temas, sobre todo presupuestales, se ha querido decir, es que el INE no quiere acotarse a los nuevos tiempos, no quiere avanzar, no quiere generar nuevos instrumentos, etcétera, ¿no? Incluso realizando mi documentación puedo encontrar pues una entrevista que le realizaron a usted, ¿no? Concretamente el semanario Z, ¿no? Donde se quería dar esa idea de que, bueno, desde su postura, que el INE no requería ninguna reforma, ¿no? De que el INE está perfectamente, no existe ningún error, cosa que, bueno, leyendo la entrevista vi que en ningún momento mencionó usted, se me hizo bastante curioso, ¿no? Que es un tema que realmente pareciera que se quiere imponer o que se quiere, desde su perspectiva, el INE, ¿cuál es su perspectiva en cuanto a seguir realizando reformas electorales? O sea, el INE es perfecto como está, el INE está abierto a reformas, es renuente, etcétera. Bueno, pues mira, todas las reformas que se han dado en materia electoral han tenido como objetivo el consolidar las instituciones que tenemos, el dar mayores herramientas, el fortalecer el sistema electoral con el cual contamos. Obviamente a lo largo de los procesos electorales se han dado situaciones que se ven como necesario atenderlas. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de las reformas electorales, ya son 45 años de reformas electorales, empezando desde 1977, 1987, donde la problemática que se tenía era un monopolio de una sola fuerza política para acceder al poder. Esa era la problemática en aquel entonces la reforma que se llevó a cabo buscó solventar esa situación. ¿Qué tenemos ahora? Pues un sistema en el cual hubo mayor inclusión a otras fuerzas políticas y una apertura del sistema político incluso a través de la figura que nosotros conocemos como representación proporcional. Es decir, había una problemática y se atendió esa problemática. Después, en 1990 y en 1994, la problemática fue distinta. Necesitamos instituciones, necesitamos procedimientos claros, necesitamos generar certeza en los procesos electorales. Y con esas reformas se crea el Instituto Federal Electoral, se crea el tribunal, se consolidan los procedimientos electorales en el antes COFIPE, precisamente para que todas y todos sepan cuáles son las reglas del juego. Se da certeza, se da credibilidad y confiabilidad a las elecciones. Después, en 1996 y en el 2007 se encontraron otras problemáticas. No es equitativa la competencia electoral, los partidos políticos no cuentan con las mismas oportunidades para ir a la contienda y tener un proceso electoral equitativo. Hablemos específicamente de lo que es financiamiento y acceso a radio y televisión. Se detecta la problemática, se trabaja y pues a través de las reformas se consolidan los cambios que permitan que esto mejore. Después, en el 2014, tú ya lo mencionabas, se crea el Instituto Nacional Electoral y en ese momento la problemática que se detectó era que se necesitaba estandarizar y hacer homogéneos los procedimientos a nivel federal, que era lo que hacía el Instituto Federal Electoral, con los procesos locales, porque era importante que todo el avance que tenía el Instituto Federal Electoral también fuera del conocimiento y con acompañamiento a los organismos públicos locales, en el caso de Baja California, el IEBC, para consolidar este sistema nacional que se busca y que se tiene actualmente, que es con el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Entonces, esa fue la reforma del 2014. Las reformas, ¿qué es lo que deben de buscar? Pues consolidar lo que tenemos y mejorarlo, avanzar, ir siempre hacia adelante, pero con ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es definitivamente el hecho de que las reformas que se hagan en materia electoral sean derivadas de un consenso entre todos los actores políticos. Y esta parte es fundamental porque son las reglas del juego más importante que tenemos en la democracia, que es para poder generar los cambios en quienes van a tener el poder, nuestras autoridades electas a través del voto de las y los ciudadanos, por lo que los consensos son una parte sumamente importante. Ahora,
seguramente en esa entrevista que tú leíste al momento en que me estaban preguntando si era necesaria la reforma, pues bueno, nosotros para ir a un proceso electoral al que sigue, que es el 2023-2024, que de nueva cuenta va a ser el más grande en la historia de nuestro país, porque obviamente ha crecido nuestro padrón electoral, pues no es necesario un cambio porque lo que tenemos ahorita funciona. Sin embargo, no nos cerramos nosotros como institución a que somos una institución que es perfectible, como todo en esta vida. Incluso la sociedad va cambiando, obviamente nosotros tenemos que atender a las necesidades que la sociedad tiene, que los actores políticos tienen, y definitivamente si se hacen cambios en materia electoral tendrían que atender a esas necesidades, que impliquen un avance, no un retroceso. Como institución, pues nosotros continuamente, después de cada proceso electoral, hacemos muchos ejercicios de evaluación, de análisis de cómo salieron las cosas para detectar qué es lo que se puede mejorar. Por ejemplo, siempre estamos haciendo estudios muestrales sobre la documentación electoral, sobre los materiales electorales. Como ejemplo, te puedo comentar, la evolución que hemos tenido en nuestros materiales electorales se derivan de esos estudios. Por ejemplo, la caja paquete. No sé si tú te acordarás, pero antes la caja paquete electoral era la caja con una pequeña asa que pues todos los ciudadanos que eran funcionarios de casilla tenían que cargarla de esa manera. Derivado de los análisis y los estudios que estamos haciendo continuamente y las mejoras a los materiales, se le añadió esta pequeña como banda que permite ahora que los funcionarios puedan cargarla de una manera que es un poco más práctica. Entonces, esta parte del análisis de lo que hacemos es algo constante en nuestro ejercicio. Así como eso, pues seguramente hay otras actividades y otros procedimientos y pues en tema del INE en general, que podrán mejorarse, sí, pero creo que la manera en que se hacen esas cosas es a través de estudios concretos que te puedan decir, esto puede mejorar a través de estos cambios. Ver a través de quienes llevan a cabo las actividades si eso efectivamente puede mejorarse o no y qué tiempo se requiere, quiénes necesitan participar, si eso implica mayor gasto o menor gasto, y entonces sí, pues aplicar los cambios. Creo que con eso un poco doy claridad a esta situación. Sí podemos mejorar, pero debe de ser derivado de un ejercicio de consensos y también de un análisis de los cambios que se van a hacer. Sí, es un tema súper interesante, ¿no? Sobre todo en este aspecto de que el INE incluso puede ser tan riguroso, o el Instituto Electoral puede ser tan riguroso, sobre todo en ese tema, ¿no? Que lo mencionó sobre las cajas y cómo se cargaban. Yo pienso que algo que podría ayudar a explicar esto es que pues la presencia de los ciudadanos dentro del instituto pues es bastante grande, ¿no? Entonces, si no entendemos cómo funciona la ciudadanía, qué demandas tiene, pues realmente no tendría sentido la existencia de este órgano, ¿no? Entonces es muy importante ese asunto de ir consultando, de autoevaluarse, de eso. Entonces, acotando toda esta información, el INE, desde lo que usted me está diciendo es que no está cerrado a la necesidad de realizar reformas, ¿no? Sino en cuanto a la manera en la que éstas se crean. Bueno, pasando este tema, ¿no? Habiendo entendido más o menos cuál es el papel del INE y si realmente existe una renuencia hacia la formación de una reforma electoral, pues yo creo que es momento de pasar al tema central de la entrevista, ¿no? El plan B. Como mucha gente sabrá, no es un intento, pues, inesperado del presidente, del Ejecutivo para reformar el ámbito electoral. Tanto es así que incluso debe su nombre al hecho de que surge de un intento fallido de reforma constitucional realizado el año pasado, ¿no? El cual pretendía un cambio muchísimo más ambicioso, no se alcanzó tres cuartas partes de la Cámara de Diputados y por eso no procedió. Pasando a este tema del plan B, ¿qué puede decirnos sobre este proyecto, maestra? ¿Qué busca el plan B? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, mira, esta reforma que ya fue aprobada, publicada y que en este momento se encuentra incluso suspendida, tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con el modelo de comunicación,
que fueron reformas a la Ley de Responsabilidades y a la de Comunicación, que incluso fueron publicadas en el mes de diciembre, y el otro conjunto de modificaciones va más encaminada a la LEGIPE, que es nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la mano de la Ley General de Partidos Políticos y todo lo que tiene que ver con medios de impugnación. Esto fue ya aprobado y publicado hasta este año y pues derivado de eso es que se conocen ya los cambios a las leyes. Es importante mencionar que la cantidad de modificaciones sí es significativa. Incluso estamos hablando de más del 40% de artículos de la LEGIPE que se modifican. No es un ajuste aquí pequeño, le muevo tantito, no. Son cosas de gran impacto. Ahora, estas modificaciones impactan en la estructura del Instituto Nacional Electoral, ya más en un breve te lo detallo un poquito más, la estructura del Instituto Nacional Electoral, pero también impactan en los procedimientos que nosotros llevamos a cabo para poder ejecutar el trabajo de un proceso electoral. Por ejemplo, la integración de las mesas directivas de casilla, la acreditación de representantes de partido político ante mesas directivas de casilla, el cómo nosotros hacemos los cómputos, los tiempos, entre otras muchas modificaciones. Y también, pues bueno, hay estos impactos también inciden de cierta forma en cómo organizamos los procesos electorales y también en las condiciones de equidad en la contienda, porque también hay cambios en el esquema de financiamiento, de la aplicación de sanciones a candidatas y candidatos. O sea, son muchas modificaciones. Específicamente, si hablamos de la estructura, nos impacta de una manera significativa porque en una de las reformas que ya te comenté hace un momento, en el artículo 41 constitucional se especificaba que el instituto, bueno, se especifica porque la Constitución sigue en sus términos, que el instituto para el desarrollo de sus actividades debe de contar con personal profesional. Y derivado de ello es que se crea el Servicio Profesional Electoral, y nosotros en los estados funcionamos a través de juntas locales y juntas distritales, y quienes integran esas juntas son vocales que forman parte del servicio profesional. En términos de la reforma que se aplicó a la ley, desaparecen las juntas distritales ejecutivas, que actualmente tenemos 300, una por cada distrito, y esas juntas distritales estaban integradas por 5 vocalías: la ejecutiva o ejecutivo, del registro, de organización electoral, de capacitación electoral y las y los vocales secretarios. Entonces, con la reforma, lo que pasa es que pasa de un esquema de junta distrital a oficina auxiliar, donde solamente habrá un vocal. Es decir, desaparecen 4 figuras de las 5 que se tienen, y el impacto a nivel nacional son 1,200 personas que ocupan cargos de vocalía en juntas distrital que desaparecen. Y también esta parte impacta en cuanto al territorio, porque, por ejemplo, hay 2 criterios en la reforma que dicen que si en un mismo municipio hay varias juntas distritales, solo se podrá instalar una oficina auxiliar. Nosotros en Tijuana tenemos 4, en Mexicali tenemos 3. Entonces, esas oficinas auxiliares estarían operando una en vez de 4 o una en lugar de 3. Pero eso no es tan grave como el criterio del área metropolitana. En el área metropolitana establece lo mismo. Si tienes una zona metropolitana, nada más va a estar una oficina auxiliar. En la de Valle de México son 52 juntas distritales ejecutivas, entonces también desaparece una gran estructura del instituto que lleva a cabo y que conoce cómo llevar a cabo los procesos electorales. En el Consejo General se toman las decisiones de acuerdos, las decisiones más importantes del Instituto Nacional Electoral, pero la operación la hacemos a través del personal que está en las juntas distritales, y que cuando hay proceso electoral se instalan los consejos distritales, que siempre cuentan con el acompañamiento de las y los expertos, que son quienes están en las juntas distritales. Y algo similar pasa con las juntas locales, porque de las 5 vocalías en la ley, ahora se establece que nada más que se queden
3 figuras, desapareciendo a las vocalías de organización electoral, porque se fusiona organización con capacitación, y desaparecen a las y los vocales secretarios. Entonces, estas personas son y me voy al término de personas porque realmente son las personas que han adquirido el conocimiento necesario durante más de 30 años para tener el conocimiento en materia electoral, pero también para tener el conocimiento del territorio, porque tú sabes perfectamente que no es lo mismo, y yo también ya me he dado cuenta ahora que estoy acá en Baja California, no es lo mismo organizar un proceso electoral en Baja California que en Morelos, que en Oaxaca, que en Chiapas, porque ese conocimiento del territorio es sumamente importante. Saber cómo moverse, saber con qué autoridades acudir, saber cuáles son las problemáticas para integrar una mesa directiva de casilla, es algo que tienen esas personas y que desaparece con la reforma porque desaparecen las vocalías. Pasamos de un esquema de personas contratadas de manera permanente a contratar personas de forma eventual. Y eso que implica que se pierde toda la experiencia adquirida a través del servicio profesional. Y eso es en el tema de la estructura. Pero en el tema de los procedimientos también nos impacta porque las modificaciones, solo por darte un ejemplo, nos impacta en los tiempos y en el procedimiento que nosotros integramos la mesa directiva de casilla, que es como muy importante para que el día de la jornada electoral las y los ciudadanos lleguen al lugar donde les toca votar, a sabiendas de que quienes van a contar los votos son sus vecinas y vecinos que fueron debidamente capacitados. En ese procedimiento nos acortan los plazos a la mitad y también disminuyen el universo de personas a visitar. Y eso, pues a la larga, lo que pone en riesgo es que nosotros logramos integrar las mesas directivas de casilla. Incluso en las modificaciones, todo el proceso electoral pasa de ser algo que inicia en septiembre a algo que inicia hasta noviembre, la tercera semana, pero las actividades se tienen que seguir llevando a cabo. Entonces, si conjuntas todas estas modificaciones, lo que se pone en riesgo es la manera en que hasta este momento hemos organizado procesos electorales y la confianza y la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con todos, agotando todos esos procedimientos que ya se han consolidado como la mejor manera de hacer las cosas. Ahora, si hay alguna modificación a todo eso, pues bueno, bienvenida siempre y cuando venga de la mano de un estudio certero que te diga que esos cambios son factibles. Se hablaba también sobre el tema de los módulos de credencialización, ¿no? Dentro de la reforma, ahí existe, bueno, desde mi apreciación como una persona que no estudió Derecho, entonces los términos legales a veces un poco se suelen confundir. Se habla sobre que los módulos de credencialización se moverán hacia espacios públicos pertenecientes al gobierno, ¿no? Como lo puede ser ayuntamientos, escuelas. Eso es cierto, no, en qué medida, y eso cómo este término podría afectar de buena o mala manera a el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, de las y los ciudadanos. Sí, efectivamente, estas reformas tienen dos partes en cuanto a los módulos de atención ciudadana. Primero, en uno de los transitorios señala que los módulos continuarán operando en la misma dimensión, es decir, el mismo número de módulos tendrán que seguir funcionando, pero hay un artículo en las modificaciones que señala que los módulos de atención ciudadana, que es donde van las y los ciudadanos a tramitar su credencial, deberán ubicarse preferentemente en bienes inmuebles de dominio público, como bien tú lo comentas. ¿Esto de qué manera impacta? En que si ahorita nosotros tenemos nuestros módulos, eventualmente lo que se buscará es que los llevemos a este tipo de inmuebles que pertenecen al gobierno del estado, al ayuntamiento, oficinas públicas. Y de cierta forma vamos a depender de estas autoridades para el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana. Hay varios riesgos que se observan derivado de esta modificación. Primero que nada, nosotros en este momento tenemos 845 módulos a lo largo de todo el país y siempre se ha buscado que estén ubicados en lugares estratégicos para que estén lo más cercano posible a la ciudadanía. Es decir, el espacio donde está un módulo está perfectamente pensado
en función a todo, que sea un lugar donde llegue donde haya acceso de la vía pública, existan muchas condiciones que permitan que ese espacio sea funcional para un módulo de atención ciudadana. De entrada no sabemos si vamos a localizar un inmueble que sea del dominio público en el mismo espacio en el cual nosotros actualmente tenemos nuestros módulos de atención ciudadana, que cuente con todas las condiciones de accesibilidad, porque nosotros atendemos a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, que necesariamente necesitamos garantizarles el acceso a estos módulos de atención ciudadana. Diariamente, 120,000 personas acuden a nuestros módulos a lo largo de todo el país. Y se imprimen 65 credenciales de forma diaria. ¿Sabes cuántas credenciales hemos entregado a lo largo de estos años? 350 millones de credenciales desde que el Instituto Federal Electoral fue creado. Entonces, este es un procedimiento importantísimo porque la credencial se ha convertido en la puerta para el ejercicio de muchos derechos, no solamente el fin básico para el cual fue creada, que es el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, sino también para otras cosas como el tema de la identidad. Ya la credencial para votar es algo que te sirve para identificarte en todos lados, para evitar que te roben tu identidad. Por eso ya incluso en los bancos prefieren la credencial para votar, porque incluso nosotros podemos dar el servicio de verificación de datos y acreditar si la persona o no, pues tiene su credencial vigente. Entonces, ¿qué implica o qué riesgos implica que nosotros tengamos que mover toda nuestra infraestructura a un lugar que sea ajeno al instituto? Pues lo primero, la base de datos más importante con que cuenta el instituto y el país, y déjame decirte que hasta el mundo, porque el padrón electoral se ha convertido en la base de datos más grande que tiene una institución en el mundo. Son ya más de 95 millones de personas en nuestro padrón electoral y tenemos datos en 50 rubros distintos, incluidos datos biométricos. Entonces, esa base de datos está en nuestros módulos de atención ciudadana, el acceso a esa base de datos. Y es algo que cuidamos muchísimo. Entonces, el mover nuestros módulos dependeríamos, para el cuidado de esa base de datos, de otras instituciones. Entonces, si hablamos de este punto en particular, sí nos preocupa no solo en temas operativos, sino de seguridad de datos personales, porque, pues bueno, tenemos los datos de 95, más de 95 ya millones de personas que pues nos han confiado en el Instituto Nacional Electoral para entregar las huellas, la fotografía, datos de localización de cada ciudadana y ciudadano que está dado de alta en nuestro padrón electoral. Entonces, pues cerrando este término, no, pensemos por ejemplo en los ayuntamientos, ¿no? El ayuntamiento de Tijuana, que es hasta cierto punto pues pequeño, ¿no? Tiene una gran afluencia de personas, ¿no? Imaginemos ahora eso agregarle pues no sé cuántas cientos de personas que quieran ir a tramitar su credencial. Esto agregado a pues el hecho de que los ayuntamientos son pues centros que tienen alternancia, que tienen los partidos políticos pues designan al personal, los procedimientos, incluso hasta en ocasiones las horas en las que se atienden, ¿no? Entonces, cerrando esta pregunta, el plan B, esta reforma electoral, ¿realmente pone en riesgo el ejercicio de la ciudadanía, sí o no? Bueno, haciendo un análisis de todas las modificaciones, lo que se pone en riesgo es cómo el Instituto Nacional Electoral pone en marcha los procesos electorales, la confiabilidad de los procesos electorales, incrementa incluso el riesgo de que se anulen casillas con motivo de que se actualice alguna causal de nulidad de casilla, por ejemplo, el hecho de que no se permite el acceso de los representantes de partido político, porque esa es otra de las muchas modificaciones que se hacen. Entonces, sí hay un impacto en el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. En concreto, mira, las reglas cambian cómo organizamos los procesos y creo que el hecho de que no tengamos a la gente profesional que siempre hemos tenido para sacar adelante los trabajos,
incremente el riesgo de que no lo podamos hacer con toda la confiabilidad que se ha llevado a cabo. O sea, tú, por ejemplo, en tu escuela, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la escuela y sabes que te van a dar las clases y siempre vas a tener hasta tus maestros que son los que ya son expertos en pedagogía, en compartirte el conocimiento y todo, ¿no? Pero si de repente, pues, te cambian a toda la plantilla de maestros y llegan maestros nuevos, maestros temporales que no necesariamente tienen toda la experiencia para poder transmitirte el conocimiento, tú vas a tener la certeza de que te van a dar clases, pero no vas a saber cómo te van a dar las clases. El personal que te lo den no va a ser de la misma manera que estos maestros que toda la vida se han dedicado específicamente a eso. Entonces, digamos que el producto ahí va a estar, pero no con la misma calidad. No sé si me explico. Sí, es una excelente alegoría desde mi punto de vista. Observando un poco la discusión pública que rodea esta reforma, pues se ha apreciado que tanto la iniciativa, esta iniciativa como el intento de reforma constitucional del año pasado siguen una lógica muy concreta y que también se ha repetido mucho dentro de esta administración. Está, primero, la idea de que existe una desconfianza histórica en los instrumentos relacionados con las elecciones. La idea de que la institución no va acorde al discurso de austeridad del gobierno, la idea de que el INE funge como un actor y no como un árbitro, es decir, que existe una suerte de pacto entre los círculos de oposición y las instituciones públicas contra el gobierno, sobre todo en el tema, se ha dado con gobernadores como Laida Sansores, etcétera, ¿no? También que la institución no ha sabido atender, creo que este es el punto más importante o más interesante desde mi apreciación, ¿no? Que la institución no ha sabido atender a las demandas de la democracia contemporánea en el sentido de que existen todavía espacios donde el voto o la participación ciudadana es bastante baja. ¿Qué opina acerca de este discurso? ¿Y qué implicaciones cree que considera que existen en el hecho de que este sea alimentado por el grupo político en el poder? Es decir, que sea dicho directamente pues, por el presidente de la República. Bueno, pues de todas las preguntas que me hiciste, vamos a desglosarlas poco a poco. Lo primero que es importante recordar, todas las reformas que se han dado en materia electoral siempre han venido por parte de la oposición. Es decir, quienes detectan que existen situaciones que les ponen en desventaja en este juego electoral y pues lo que se busca es mejorar, ¿no? Esas salidas que hay dentro del procedimiento. Ahora, en esta ocasión lo que se observa es que quien promueve la reforma no es la oposición, es quien está en el poder. Y en este caso, pues sí es muy importante destacar que el proceso electoral con el cual se organizó la elección que llevó al poder a las autoridades que actualmente están en los distintos órganos y en las distintas autoridades, están hablando poder ejecutivo, legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel local, fueron con estas reglas. Entonces, estas reglas han servido como para que accedan al poder. Ahora, el análisis, ya te lo había comentado, de qué es lo que se debe de cambiar, pues sí debe de venir a partir de tener los datos claros. Creo que algo que se ha observado, o al menos es algo que me he dado cuenta, que muchas veces partimos de premisas que no son las adecuadas para hacer propuestas de modificaciones. Esta parte de que el Instituto Nacional Electoral tiene un costo que es lo que se dice el más caro del mundo. Más caro del mundo, exactamente. Creo que necesitamos retomar ¿qué es lo que hace el Instituto Nacional Electoral? El Instituto Nacional Electoral, ya te lo había comentado, opera 845 módulos de atención ciudadana todos los días para poder simplemente dar el servicio de credencialización. Una tercera parte de todo el presupuesto que es del instituto sirve solamente para el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana y de todos los programas que son de depuración del padrón electoral y de la lista nominal. Solamente la tercera parte.
El resto del presupuesto se va para actividades que incluso no todas las autoridades a nivel internacional llevan a cabo. Por ejemplo, el monitoreo de las señales de radio y televisión, que es una actividad constante que nosotros hacemos a través de nuestros centros de monitoreo que tenemos en las juntas distritales ejecutivas para poder verificar que todas las señales que nosotros monitoreamos cumplan con el pautado, porque es importante que se cumpla con la distribución de los tiempos de radio y televisión, y si no se está cumpliendo, detectarlo y tomar las acciones que sean necesarias. Eso no se hace en todos los países. Tampoco se hace en todos los países la actividad fiscalizadora que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, que es muy puntual de todo el ejercicio de los recursos que llevan que tienen, de todo el financiamiento, tanto público como privado, de los partidos políticos a nivel estatal, a nivel nacional, en gasto ordinario y en campaña. Y todo en tiempos sumamente reducidos para poder dar los resultados que son necesarios. Entonces, no se trata de que el INE sea la autoridad más electoral más cara del mundo, sino de que el costo que tiene el instituto en función a cada atribución con que cuenta. En la reforma del 2014, lejos de restarle atribuciones, le dieron más atribuciones al Instituto Nacional Electoral. Y por cada atribución que se tiene, no se va a hacer sin recursos. Cada atribución nueva que se dé al Instituto Nacional Electoral tiene que ir de la mano de el ejercicio de recursos para poder materializarla. Entonces, creo que esa parte debe de quedar muy clara. Necesitamos entender que lo que hace el Instituto Nacional Electoral no se puede comparar con otras autoridades, porque sería como comparar peras con manzanas. Y querer que el costo de ambas sea lo mismo, cuando no hacen exactamente lo mismo. Y pues bueno, esa parte sí me parece muy, muy importante respecto de esto que tú me preguntas y que me comentas sobre las premisas de las cuales surgen las modificaciones o las solicitudes de modificación a lo que actualmente conocemos del Instituto Nacional Electoral. ¿Usted considera, esta es una pregunta pues ya un tanto personal o desde su postura como funcionaria, que este tipo de afirmaciones, este tipo de medidas, de discursos que se han manejado, buscan en cierto modo erosionar la confianza pública del instituto para, no sé, tal vez posiblemente tener una suerte de autoridad moral, que es la que tanto se menciona, frente a posibles inconformidades en las elecciones, por ejemplo, del 23 y del 24? ¿Cree que esto lo que busca es, hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, reducir o descalificar el trabajo del INE para poder hacer juego de la popularidad del gobierno, etcétera? Mira, yo no podría decirte cuáles son las intenciones de ese tipo de afirmaciones, porque cada quien es responsable de lo que dice y de lo que hace en este pues, conjunto de instituciones. Lo que sí te puedo decir es que el instituto en todo momento, cuando hace las cosas, las hace en estricto apego a lo que marca la Constitución, a los principios rectores en materia electoral, y creo que el propio trabajo del instituto habla por sí mismo. Tan es así que es la autoridad, la institución civil que mayor número y porcentaje de confianza tiene con las y los ciudadanos. Y aprovechando esto, quisiera retomar una de las afirmaciones que hace un momento tú señalabas sobre el tema de que no se ha cumplido con la necesidad de las y los ciudadanos y que por eso no hay tanta participación. Bueno, el instituto es el mismo instituto en todo el país, y a pesar de ello existe una diferencia significativa de la participación ciudadana de Baja California, que es el estado que en la última elección tuvo el porcentaje de abstencionismo más alto, a Yucatán, que estando en el mismo país tiene un porcentaje arriba del 60% de participación ciudadana. La diferencia entre los porcentajes de participación entre una y otra entidad es arriba del 25%. Entonces, no se trata solamente de la institución, porque el INE es el mismo INE
que trabaja en Yucatán que el mismo INE que trabaja en el estado de Baja California. Creo que hay más allá de lo que puede hacer el Instituto Nacional Electoral para trabajar de la mano con la ciudadanía para el tema de la participación ciudadana, porque no somos la institución no es la única que participa en la contienda electoral. Creo que el separarnos de los actores políticos o de los propios ciudadanos o de los temas socioculturales que tiene el Estado, por ejemplo, el Estado de Baja California por ser frontera, por cómo es la manera de pensar de las y los ciudadanos, que también es muy diferente cómo se piensa en Mexicali de cómo se piensa en Tijuana y cómo se piensa en Ensenada. Todo eso tiene mucho que ver con esta situación en concreto de la participación ciudadana. O sea, no solamente se trata de que pueda hacer el INE para incrementarla, que pueden hacer las y los ciudadanos también para incrementar la participación, que pueden hacer los actores políticos, los partidos políticos, para incrementar la participación de las y los ciudadanos, porque también ahí hay una tarea que se tiene que hacer. Los partidos políticos como instituciones también tienen que hacer la parte que les toca para incentivar la participación en la vida política y en la vida pública por parte de las y los ciudadanos. ¿Considera que esta iniciativa corresponde precisamente al hecho, bueno, sujetándonos al hecho de que no fue producto de la discusión entre las principales fuerzas políticas, sino que fue hasta cierto punto unilateralmente, que es antidemocrática? Bueno, pues si nos vamos a los argumentos del proceso legislativo, que incluso son ya considerados en jurisprudencia para el análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar si un proceso legislativo fue o no fue constitucional. La parte del diálogo es fundamental. Tú sabes que en una democracia, pues bueno, quienes gobiernan son las mayorías. ¿Por qué? Pues porque así están las reglas establecidas en la Constitución. Quienes obtienen el mayor número de votos son electas a través del principio de mayoría relativa, pero esta parte de la apertura de nuestro sistema a través de la figura de la representación proporcional tiene su razón de ser, porque no solamente se trata de las mayorías, sino también de que en el camino se tome en consideración a quienes son representantes de las minorías. En una democracia, pues así es. Y lo que marca la jurisprudencia, que son criterios ya que han sido tomados o considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento, es que se debe de dar la oportunidad del diálogo y la apertura a las minorías para que formen parte del proceso legislativo. Tan es así que, pues, en materia electoral, en su momento, se consideró la creación de una comisión específica para el estudio de las reformas en materia electoral, comisión que no formó parte del procedimiento legislativo para aprobar el Plan B, ya que llegó la iniciativa, se exentó la parte del análisis en comisiones, se fueron directo a la discusión en el Pleno y en menos de un día se avalaron estas modificaciones. Entonces, más allá de que tú me lo preguntes a mí, creo que tú también como ciudadano puedes hacer esa reflexión de cuánto tiempo tomó el aprobar estas modificaciones que son sustanciales para la vida política y electoral y que en menos de 24 horas estuvieran aprobadas. Ligado precisamente a eso, una decisión que fue tomada bajo no sé, bajo este ambiente pues tan controversial, de una manera unilateral prácticamente, podría ayudar al mejoramiento de la vida dentro de un país tan plural, tan diverso como lo puede ser México, realmente. Bueno, pues es que las democracias, todas y todos tienen cabida. Tan es así que si hacemos un análisis de cómo ha mejorado la calidad de nuestra democracia y de la representación en la Cámara de Diputados, lo que se ha observado siempre es apertura y que incluso grupos que son considerados como grupos en situación de vulnerabilidad,
como lo son las personas con alguna discapacidad o de la diversidad sexual o incluso personas migrantes, ahora tengan la oportunidad de formar parte de la Cámara de Diputados. Es decir, la diversidad que tenemos en nuestro país es muy grande y no podemos ser omisos a esa situación. La democracia incluye a todas y todos. Entonces, creo que esa parte es muy importante y no la podemos perder de vista. No solamente se trata de lo que decidan las mayorías, sí se excluye a las minorías. Pues bueno, eso creo que habla por sí mismo. Sobre el tema del discurso de austeridad, mucho se ha dicho sobre cuántos miles de millones se ahorraría con la reforma, ¿no? Julieta Ramírez, diputada de Morena, llegó a decir que incluso eran 5,000 millones de pesos que se irían a becas para jóvenes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Desde el INE, ¿cuánto costaría implementar las nuevas medidas que se afianzan con esta reforma? Es decir, a grandes rasgos, ¿cuánto costaría implementar la reforma realmente? Bueno, pues mira, te voy a leer una partecita de la exposición de motivos que es un poco lo que ya referías. Con la creación del Sistema Nacional de Elecciones, los cambios en la estructura de los órganos electorales centrales, locales y distritales del INE y con la reducción de tiempos en diversas funciones de los procesos electorales, se espera generar un ahorro de alrededor de 3,605 millones de pesos. Esta cantidad de recursos equivale a, y señala el número de personas que podrían ser apoyadas con la pensión para el bienestar o en su caso el programa de jóvenes construyendo el futuro. Es decir, hace la equivalencia de esos millones de pesos en qué podría ser equivalente en cuestión de apoyos. Sin embargo, en esta exposición de motivos, nada más se señala cuántos millones se podrían ahorrar, pero sin precisar de dónde. Es decir, nosotros al momento en que construimos un proyecto de presupuesto, todo va etiquetado con actividades específicas que se van a tener que llevar a cabo en el próximo ejercicio, porque estoy hablando de cuando lo hacemos, por ejemplo, ahorita planearíamos el del próximo ejercicio. Entonces sabemos qué se va a gastar, en qué mes, en qué partida, en qué estado, en qué órgano del instituto. Pero aquí lo único que tenemos es un cálculo de millones de pesos sin saber de dónde se va a recortar. Entiendo yo que sería del ahorro que se genere de que ya no se paguen rentas por el tema de las oficinas, por el tema de los módulos, por el recorte de personal. Sin embargo, no hay un documento específico y certero que nos diga de dónde sale esa cantidad. Por eso para mí sería muy difícil comentarte de dónde se están recortando esos 3,600 millones. Lo que sí te puedo decir es que los artículos transitorios de esta reforma especifican que será el Instituto Nacional Electoral, a través de una comisión específica, la que implemente todos los cambios que tengan que ver con esta reforma, y que está hablando de reestructuras, de recorte de personal, de todo lo que derive de esta reforma, cosa que no se ha hecho hasta este momento. Entonces, no hay a ciencia cierta un aterrizaje de las modificaciones del plan B. Se estaban iniciando, de hecho, al día siguiente de la publicación de la reforma, el INE, el Consejo General, sesionó para dos cosas: nombrar al secretario ejecutivo que era encargado de despacho, porque como tú sabes, había un artículo transitorio que decía que el anterior secretario ejecutivo cesaba en sus funciones. Y el otro acuerdo que se aprobó fue la creación de un comité técnico precisamente para la implementación de la reforma. Posteriormente hubo otra sesión donde se aprobó el plan de trabajo para poder hacer todos estos cambios que, pues bueno, es prioritario que se hagan antes de el inicio de un proceso electoral, porque impacta en estructura, impacta en oficinas, impacta en procedimientos. Pero todo eso se detuvo con la suspensión de la entrada en vigor de las leyes, derivado de las diversas controversias constitucionales que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese trabajo está suspendido, al igual que la aplicación de la ley. En este momento, el comité no ha avanzado en toda esta reestructura que deriva de la propia reforma. Entonces estamos un poco
en tinieblas con esos términos, ¿no? Se habla de recortes, se habla de muchas cosas, pero no se dice concretamente cómo ni qué, ¿no? Es un poco sobre estos temas de discurso que pues son muy, muy importantes de analizar. Frente a los recortes que se han realizado al instituto propiamente en el 2023, pasó de 24,000 millones a 20 millones. ¿Cómo es que el instituto se adapta a este tipo de recursos presupuestarios, ¿no? ¿Cómo funcionaría teniendo en cuenta, además de recortes presupuestarios, pues recortes pues por decirlo de alguna manera muy burda, ¿no? En el capital humano, ¿no? En estos 85% de las plazas de servicio profesional de carrera. ¿Cómo funcionaría el INE? Bueno, mira, tú bien lo comentas, en esta ocasión pues hubo un recorte significativo al presupuesto del instituto para el ejercicio 2023. Lo que hace el Consejo General del INE es en una sesión aprobar ajustes al presupuesto que fue construido para que la bolsa con la que tenemos de presupuesto pues alcance para todas las actividades. Se tienen que recortar en su caso proyectos o se tienen que reasignar recursos para algunas actividades y siempre estamos buscando generar economías para que esas economías puedan redistribuirse entre las áreas del instituto para poder llevar a cabo las actividades. Ahora bien, desde hace unos años, derivado de una resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE tiene que presupuestar actividades que podrían llevarse a cabo, como por ejemplo una consulta popular. Esa ya fue una situación, hace unos momentos que me preguntabas de la negativa del INE para organizar consultas populares y revocaciones de mandato, eso pues te puedo asegurar que no es del todo correcto, ya que el instituto ya organizó una consulta popular y ya organizó una revocación de mandato y se organizó con todo y que no se dieron recursos específicos para poder llevar a cabo esas actividades. Creo que es bien importante que quede claro que el organizar un proceso electoral tiene costo, pero organizar un proceso de participación ciudadana como lo es la consulta popular y la revocación del mandato también tiene costo, porque implica salir a campo, a ubicar a funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, generar toda la logística, imprimir toda la documentación, instalar las mesas directivas de casilla y eso tiene un costo. No podemos hacerlo con 0 pesos. Entonces, en su momento, pues esa fue una problemática que enfrentamos. Y actualmente lo que tenemos que hacer es, si existe la posibilidad de que organicemos una consulta popular, se tiene que presupuestar. Porque cuando nosotros hacemos nuestro anteproyecto de presupuesto es en el mes de junio aproximadamente que lo estamos trabajando y no sabemos qué puede pasar de junio a diciembre. Puede que se presente una solicitud y se tenga que llevar a cabo en el año siguiente. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dijo, si en los tiempos se pudiese dar, tú debes de presupuestar. Entonces, eso se ha hecho. Ahora, a finales del año pasado ya no se acreditó esa situación, entonces lo que se presupuestó de la consulta popular, pues este año no se ocuparía, entonces se redistribuye ese recurso, entonces lo que se había presupuestado para poder organizarla ya no va a ser necesario. De hecho, no sé si tú recordarás, pero ya desde el año pasado, cuando fue el tema de la revocación de mandato, se presupuestaron estos ejercicios, el de la consulta popular y lo que dijo la comisión del Consejo General del INE, la comisión de administración, en aquel entonces lo presidía la consejera Claudia Zavala, fue, si no se acredita, el recurso se va a reintegrar. Pero en esta ocasión, pues bueno, ni siquiera se nos dio el recurso, entonces, aunque no se haya presentado el supuesto, pues no hay nada que regresar porque pues ni siquiera se todos los recursos suficientes para poder llevar a cabo dicha actividad. Entonces, Incluso se habla, es eso, redistribuir. incluso se habla sobre los temas de esta aparente, no sé por decirlo, conservación de ciertos recursos del INE, ¿no? De que el INE guarda recursos para el beneficio de ciertos actores y pues por lo que nos está diciendo ahora es que realmente pues no es tanto así, ¿no? Incluso a veces que el presupuesto ni siquiera llega como se supone que debería ser. Pasando al tema sobre el INE como un actor y no como un árbitro.
¿usted considera que tienen señalamientos, que tienen sustento los señalamientos que hablan de que las que son las cuotas partidistas las que verdaderamente determinan a las miembros del Consejo General y de las autoridades jurisdiccionales, más allá de que existan representantes de los diputados, de que pues haya gente con ciertas no sé cómo decirlo, pues relaciones o vínculos con partidos? Realmente son los partidos desde la opacidad los que determinan a los miembros, a las y los miembros del Consejo y de las autoridades jurisdiccionales. Bueno, pues mira, en esta ocasión creo que a diferencia de muchos otros momentos en que se ha tenido que renovar consejerías del Consejo General del INE ante CIFE, los ojos de la ciudadanía estuvieron muy puestos en cada una de las etapas. Y eso creo que al menos es algo benéfico para la vida democrática de nuestro país, porque despertó un interés genuino en la ciudadanía el saber quién iba a ocupar ese cargo. Por primera vez la ciudadanía andaba preguntando, oye, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las etapas? ¿Quién es la autoridad competente? Cosa que antes realmente, pues mira, en el 2020 llegaron consejeras y consejeros nuevos. Llegaron el consejero Martín Faz, la consejera Norma Irene de la Cruz, el consejero Uquiva Espadas y la consejera Carla Humphrey. Y ese procedimiento creo que no fue tan observado como lo fue en esta ocasión el procedimiento. Ahora, ¿cómo se hace? Está establecido en la Constitución, las reglas están dadas en la Constitución. Se emite una convocatoria, se conforma un comité técnico que es el responsable de revisar perfiles y agotar cada una de las etapas, se elaboran las quintetas para que sean analizadas por la Cámara de Diputados, se haga la propuesta y se vote, obteniendo el número de votos que es necesario conforme a la Constitución, porque debe de ser una decisión consensada el quien llegue a ocupar estos cargos tan importantes de dirección en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el hecho de que sea una convocatoria abierta de entrada da la pauta para que todas las personas que se quieran postular se postulen. Y creo que lo vimos, porque fueron muchísimas personas las interesadas en ocupar uno de esos 4 asientos en el Consejo General, porque realmente es algo muy importante, el poder tomar, formar parte de la toma de decisiones y digo, como parte del instituto te puedo decir que para ello se requiere es mucha responsabilidad, sí, y también se requiere de mucho conocimiento, porque estamos atendiendo tanto de procedimientos sancionadores como de fiscalización, como de medios de comunicación, todo lo que se hace en el INE, ahí se toman las decisiones. Entonces es una amplia gama de conocimientos que se requieren. Y quienes llegan, pues deben de ser pues los mejores, así está diseñado el procedimiento, y quienes se elijan, pues tendrán que estar avalados por las mayorías, precisamente porque se requiere de un voto que no es la mitad más uno, se requiere de generar consensos. Ahora, ¿cómo pasó en esta ocasión? Pues bueno, no se tuvo esa parte en la cual pues se votan y van avaladas las y los consejeros por el voto que se requiere conforme a la Constitución, pero a partir de hace unos años, precisamente por una experiencia en la cual no se tomaba la decisión y mucho tiempo se dejó al Consejo General sin sus integrantes, es que se incluye esta parte de la insaculación. Si no lo hubiera hecho la Cámara de Diputados, lo hubiera tenido que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya es como la última etapa en caso de que no se llegue a una decisión. El procedimiento fue constitucional, el procedimiento se hizo en apego a lo que dicen las reglas, y es así que se garantiza la continuidad del funcionamiento del Consejo General del INE. Ahora, esta parte del diálogo por parte de quienes integran la Cámara de Diputados, pues está así establecida en la Constitución. El quien se elige, pues debe de cumplir con ese procedimiento, y pues una de las partes que se requiere es forzosamente el consenso. Y eso ya le toca a las y los diputados discutirlo para poder generar las propuestas. Hablando de este tema del consenso, ¿qué nos dice el hecho de que la nueva presidencia del INE no sea producto del consenso, sino de por primera vez en la historia, por cierto, de este asunto de la insaculación? ¿Qué nos dice? Nos habla sobre
los tiempos en los que vivimos, tal vez se haga más común en el futuro. ¿Qué nos dice qué nos dice este fenómeno tan pues, sin antecedentes como tal? Pues efectivamente no hay antecedente de esto, pero es constitucional el procedimiento que se llevó a cabo porque está previsto así en la Constitución. Tal vez por primera vez se agota una etapa de una insaculación, pero incluso derivado de la insaculación hay una votación y también se emitió el voto en su caso ahí en la Cámara, digamos que es el resultado de un procedimiento que es constitucional. Ahora, ¿qué nos dice? Pues creo que las y los ciudadanos pueden llegar a sus propias conclusiones, porque nosotros como Instituto Nacional Electoral lo que nos corresponde pues es atender a las disposiciones legales. El Consejo General del Instituto está completamente integrado y eso es algo bueno porque no pasó un solo día sin que tuviéramos al Consejo General completo. Y eso debe de celebrarse porque tenemos a nuestra autoridad máxima de dirección en el Instituto Nacional Electoral completamente integrado y derivado de un procedimiento que se agotó en términos de lo que señala la Constitución. Ahora voy a hacer dos preguntas, pues como las que les gustan a los chismosos como yo, ¿no? La adhesión del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba al medio noticioso Latinus, asociado con sectores señalados por el presidente como conservadores y ya directamente panistas o prianistas, no alimentan estas acusaciones de que el INE es, en cierta medida, pues un actor político más que un árbitro. Pues, mira, creo que esa parte, el ahora ex consejero, en su caso, pues decide qué es lo que hará con su camino una vez que concluye su mandato como consejero y como integrante del Consejo General del INE. Es una decisión personal. En este momento él ya no forma parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que es importante destacar que quienes formamos parte del instituto, en todo momento que estamos vinculados al Instituto Nacional Electoral, nos regimos por los principios rectores de materia electoral, por el Código de Ética, el Código de Conducta, y si no, pues somos sujetos a alguna responsabilidad que el propio órgano interno de control, en su caso, investiga y sanciona. Pero una vez que ya no estamos como parte del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, las decisiones que se toman son en función a los intereses personales y en este caso, pues eso atiende a lo que el consejero, ahora ex consejero, en su caso, haya decidido. Ahora, con el tema de la nueva presidencia del INE, ¿no? Se ha señalado, ha estado en el ojo del debate, que sus supuestos vínculos con círculos partidistas, ¿no? Concretamente con Morena, su hermano, etcétera. ¿Qué impacto puede tener esto en el INE? No sé, no puedo evitar pensar en actores o personajes como Rosario Piedra Ibarra, la titular de la CNDH, que pues lleva un discurso bastante particular, ¿no? Diciendo sobre todo, emitiendo juicios, diciendo que el INE sabotea la democracia, que los derechos humanos son un tema de los neoliberales, y no puedo evitar pensar en un INE diciendo, por ejemplo, que tal partido arremete contra la democracia, que es conservador, no sé, desde aquí abajo lo puedo pensar. ¿Qué impacto tendría la llegada de este personaje tan polémico a la presidencia del INE? Bueno, reitero lo que ya te había comentado en una parte. La llegada de las y los nuevos consejeros al Consejo General es producto de un procedimiento que se agotó en sus términos, participaron muchas personas, hizo el análisis de los perfiles, llegaron a las quintetas las personas que fueron designadas por el Consejo, por el Comité Técnico, y finalmente hay una insaculación, se eligen los nombres y tenemos nuevas consejeras y nuevos consejeros.
Esta parte del vincular a una persona a lo que hagan o no hagan sus familiares, creo que es algo que tendríamos un poco que analizar desde dónde viene. Una persona va a tomar decisiones en función a lo que sus familiares hacen o no hacen. Creo que eso primero lo debemos de separar y darle la oportunidad a quienes llegan al Consejo General de demostrar el trabajo y los conocimientos en la toma de decisiones que se van a tener que ir llevando a cabo como integrantes de un Consejo General. En el Consejo General hay 11 personas, se integraron 4 nuevas, pero ya había otras 7 personas en el Consejo General, y algo que es, a mí me parece algo fundamental en materia electoral, y tú eres testigo de eso, tan es así que estamos teniendo esta charla, la transparencia de las instituciones, particularmente el Instituto Nacional Electoral. Creo que es la institución más transparente, y así lo han dicho el propio INAI con los premios que le ha otorgado en materia de transparencia, porque las sesiones del Consejo General, que es donde se toman las decisiones más importantes, son públicas. Y todas las ciudadanas y ciudadanos que decidan dar seguimiento pueden hacerlo. Y ver a través de los argumentos y las discusiones que se den en el Consejo General qué es lo que está motivando la toma de decisiones. Entonces creo que a una funcionaria o funcionario hay que medirlos en función a las decisiones que tomen y cómo lo hacen. Entonces creo que hay que darle la oportunidad a quienes se integran al Consejo General de demostrarles a todos ustedes como ciudadanos eso, para que tengan esa confianza. Y creo que esa parte podemos vincularla más al ejercicio de lo que hace cada persona como funcionaria y funcionario. Creo que el Instituto Nacional Electoral es una institución que al momento en el que alguien se integra se da cuenta de todas las actividades que tenemos que llevar a cabo y el compromiso que se tiene con la ciudadanía de ser la institución civil que más confianza tiene. Entonces el compromiso es siempre con las y los ciudadanos, y así es como debe de ser, así es como nos sentimos quienes formamos parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Esa identidad institucional que nosotros tenemos es porque tenemos un compromiso muy fuerte con las y los ciudadanos. Y eso se irá viendo a lo largo de los meses que se vayan discutiendo los temas. Y otra cosa que me parece muy importante destacarte a ti es el Consejo General funciona y toma decisiones, y los procesos electorales para ponerlos en marcha se operan en las juntas distritales y en las juntas locales, de la mano de los consejos distritales y los consejos locales. Los consejos distritales y los consejos locales se integran con ciudadanas y ciudadanos que atienden las convocatorias. Entonces, en este INE participan todas y todos, actores políticos, representantes de partidos políticos, de candidatos independientes, pero también las y los ciudadanos, que en su momento, cuando organizamos los procesos electorales, tienen la oportunidad de formar parte de los consejos distritales y de los consejos locales. Entonces, si ustedes ven la convocatoria, pues participen para que puedan también formar parte de la organización de los procesos, porque al INE realmente llegan todas y todos, y es la ciudadanía que también se involucra y participa en el desarrollo de los procesos electorales. Hablando sobre el tema de que el INE se ha ido construyendo sobre nuevos retos, ¿no? Sobre problemáticas constantes, fenómenos que se van desarrollando. Usted pues ha convivido con gran parte de la sociedad, tanto política como civil. En ese sentido, ¿cuáles son las demandas ciudadanas que usted las demandas que usted ha notado a lo largo de su trayectoria, que considera que son pues de relevancia, ¿no? Hablo desde la perspectiva de partidos políticos, ciudadanía, etcétera. Bueno, pues en mi caso yo tuve mi primer proceso electoral en el 2011-2012 en una elección local en San Luis Potosí. En aquel entonces yo participé por primera vez con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Y te puedo dar un ejemplo muy particular, que es la participación de las mujeres en las candidaturas y el poder acceder a los cargos de elección popular, porque en aquel entonces todavía estábamos con cuotas
30 a 70, mínimo postular en candidaturas al 30% que sean mujeres. Actualmente los avances que hemos tenido en materia de acceso de las mujeres a los cargos de elección popular han sido significativos y creo que los podemos precisar gracias al avance que ha tenido no solamente la lucha de las mujeres, también la representación que se ha tenido en la Cámara de Diputados para poder incentivar la toma de decisiones que puedan beneficiar a las mujeres, por ejemplo, solamente en violencia política en razón de género, y que nosotros lo podemos medir en números. Solamente del 2014 a la actualidad te puedo comentar. En el Congreso de la Unión en el 2014 estaba representado por 254 mujeres y 374 hombres. Actualmente el Congreso de la Unión es paritario. Hay 50% de mujeres y 50% de hombres. En el 2014, el 26% de las diputaciones locales estaba representado por mujeres. Actualmente es el 54% representado por mujeres y 29% de las diputaciones locales alcanzan incluso o superan la paridad ya. En donde sí tenemos todavía que seguir trabajando es en materia de municipios, porque en el 2014 el 7% de municipios o alcaldías estaba representado por mujeres y actualmente es el 26%. Ha habido un avance, pero todavía no alcanzamos la paridad que, si nos vamos a lo que dice la Constitución, se busca paridad en todo. Entonces, esa ha sido una de las demandas más significativas porque representa a incluso más de la mitad de la población de mexicanas y mexicanos, porque somos más mujeres que hombres, hablando en términos numéricos, y que ha sido una continua lucha y se han alcanzado muchos avances, pero todavía no llegamos a consolidarlo de manera tal que, quitando las medidas afirmativas, podamos garantizar que esto se va a sostener. Todavía se debe de seguir trabajando. Y también hablando de representación de grupos vulnerables, creo que los alcances del último proceso electoral fueron muy, muy grandes, porque las medidas afirmativas que tuvo que tomar el INE fueron en temas de personas que forman parte de una comunidad o de un pueblo indígena, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas migrantes que residen en el extranjero. Solamente te voy a comentar los alcances que se tuvieron para la última integración de la Cámara de Diputados. 6 personas que pertenecen que son afromexicanas, están actualmente siendo diputadas y diputados. 8 personas con alguna discapacidad. 4 personas de la diversidad sexual, 37 personas que pertenecen a un pueblo comunidad indígena, 10 personas que son mexicanas, que son migrantes y que viven en el extranjero, dando un total de 65 personas de 500 que representan a un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué es tanto esta necesidad de tener la representación? Porque quienes acceden al poder, pues lógicamente pueden incidir en la toma de decisiones que beneficia a las personas que se encuentran en estos grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, pues son bastantes demandas. ¿Considera que esta reforma que el Plan B realmente atiende a este tipo de fenómenos que desde su experiencia pues han sido bastante notorios? Incluso yo creo que quizás cualquier ciudadano puede ver que los temas de género, de igualdad, de pluralidad han cobrado bastante relevancia en la actualidad. ¿Cree que el Plan B realmente atiende a este tipo de cuestiones o las deja de lado? Si solamente platicamos de esas dos, que son el hecho de que las mujeres lleguen a cargos de elección popular y de que se tengan acciones afirmativas, creo que los avances que se han alcanzado podrían incluso verse perjudicados. Y te lo voy a decir en concreto porque por primera vez con las reformas que ahora ya están aprobadas y publicadas y en este momento suspendidas, por primera vez se legisla en materia de acciones afirmativas. Antes no se contaba en la legislación con cantidades concretas y acciones concretas que debían de tomar los partidos políticos en materia de acciones afirmativas, lo cual podría entenderse como algo bueno, ¿no? Por fin ya está en la ley. Sí, pero lo que se legisló es menos de lo que se había alcanzado.
en su momento. Por ejemplo, para las personas indígenas, en la última elección que nosotros tuvimos, que fue la de 2020-2021, las acciones afirmativas que se contemplaron eran 21 candidaturas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Para las personas con discapacidad, 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. Para las personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Para las personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Y para las personas migrantes y residentes en el extranjero, 5 de representación proporcional. Esa era el número de candidaturas que tenían que postular los partidos políticos. Y actualmente, con las reformas que se implementaron, juntan todas y dicen que tendrán que postular al menos a 25 candidaturas con alguna de estas situaciones. No te especifican cuántas para cuántos, y solamente lo limitan a 25 cuando, si haces cálculos de las que yo ya te comenté, son más de 25. Entonces, esa parte, lo que se legisló, puede que sea menos incluso de lo que ya se había alcanzado. Y en el caso de la representación de las mujeres y las candidaturas, se vuelve a un esquema en el cual los estatutos de los partidos políticos, si los procedimientos internos arrojan ciertos resultados, entonces se tiene que apegar a lo que los procesos internos de los partidos políticos hayan resultado. Y lo que generan son válvulas de escape. Es decir, no forzosamente tienen que cumplir con los criterios para la postulación de las candidaturas de las mujeres en 50%. Generan como que algunas salidas alternas para que no necesariamente se postule en esta misma cantidad. Muy bien, pues es un tema sumamente interesante, ¿no? Que la ciudadanía creo que debería poner, sobre todo, el ojo en estos temas pues tan actuales, ¿no? Así Un es. poco para ir cerrando, le voy a hacer una serie de preguntas para ir contestando de manera breve. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a la ciudadanía en cuanto a la importancia de la reforma electoral y su participación en el proceso democrático? Bueno, creo que las y los ciudadanos deben de ser conscientes de que la democracia es una construcción social. Y está conformada por todas y todos, un poco volviendo al tema de las analogías. Para poder construir un edificio tú necesitas cimientos y necesitas un terreno que esté bien firme para que tú puedas edificar una gran construcción y que no se te vaya eventualmente a caer. Y estos cimientos pues podrían ser las leyes, las reglas que tú tienes, que están en la Constitución y que están en la norma. Pero además de estos cimientos, además de esta base, tú necesitas de los ladrillos. Y los ladrillos son las y los ciudadanos. La ciudadanía en una democracia es lo que se necesita para poder construirla, para poder edificarla, para poder hacerla seguir creciendo. Y sí es muy importante que las y los ciudadanos conozcan perfectamente o al menos tengan noción de lo que es vivir en democracia y de cuáles son las reglas que nosotros tenemos para poder que a través del voto de las y los ciudadanos lleguen las personas que hayan resultado electas en procesos electorales confiables, certeros, equitativos y que sean el resultado del voto de las y los mexicanos que acuden a las urnas a votar. Entonces, el hecho de que las y los ciudadanos se involucren y de que ejerzan su ciudadanía todos los días y no cada 3 años es una parte muy importante. En este momento estamos en la discusión, en la antesala de un proceso electoral que de nueva cuenta será el proceso electoral más complejo, y es importante que desde este momento las y los mexicanos estén involucrados en qué es lo que está pasando en el país, porque es el país que habitan y definitivamente sí, es el país que habitan y es parte de un todo. No podemos separar el ser ciudadanos de un país porque somos parte de un conjunto. Muy bien, bueno, ¿qué momento político vive México? De, no sé, 3 palabras. Estamos en la antesala del proceso más complejo y más grande que ha tenido nuestro país de nueva cuenta. ¿Qué momento político vive el INE?
Pues bueno, como autoridad electoral estamos en un momento previo a un proceso electoral donde todos nuestros esfuerzos deben estar ya concentrados, y así lo están, en organizar de nueva cuenta un proceso electoral que será sumamente complejo, y esto está siendo también de la mano de un proceso de reforma a la legislación, que son nada más y nada menos que las reglas del juego que nosotros necesitamos conocer con anticipación para poder poner en marcha ese proceso electoral. Y por último, ¿cómo será el futuro de la democracia en México? ¿Cuál es el horizonte de la democracia en México? Pues mira, creo que el futuro de la democracia en nuestro país depende de lo que todas y todos hagamos todos los días para poder consolidar esa democracia. El hecho de que tú como ciudadano te estés preocupando, involucrando y buscando esta información para poder difundirla, puede marcar la diferencia si todas y todos lo hicieran. Y creo que es muy importante el poder destacar eso. Entonces, el futuro de la democracia es cambiante, dependiendo de todo lo que pase en nuestro país. El hecho de que se cambien las reglas, pues incide muchísimo en cómo se va a organizar un proceso electoral y cómo van a resultar electas las personas y sus resultados, lógicamente. Entonces, el hecho de que las personas se involucren en eso y formen parte activa de este país y de la vida política y de la vida democrática a través de pues el exigir a las autoridades, no solamente al Instituto Nacional Electoral, nosotros lo hacemos porque siempre hemos tenido una cultura de transparencia, pero así como se exige a las autoridades electorales, se debe de exigir a cada autoridad que haga lo que le corresponda, porque también forma parte de una democracia sana, la transparencia y la exigencia por parte de los ciudadanos de que las autoridades hagan lo que le toca. Me gustó mucho esta manera de cerrar, ¿no? La idea de que la democracia la construye la ciudadanía, y la ciudadanía puede decidir si retroceder o avanzar, ¿no? Este es un tema, una idea, pues me pareció excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por atender esta entrevista, a Yus también por hacer la coordinación, y pues déjeme decirle que fue la madrina de este programa, ¿no? Acaba de bautizar este primer programa. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Johan. Gracias por interesarte y gracias por difundir estos temas. Ojalá que te vaya muy bien en este programa y que posteriormente podamos estar hablando de otros temas, particularmente la participación ciudadana con miras al proceso electoral, porque eso depende de todas y todos, como ciudadanos, el tener una participación activa en el día a día de su democracia. Y muchas gracias a todas las personas que están viendo este video. Espero que les haya interesado y pues esperen futuros episodios.